Una mañana la vieja rata de agua asomó la cabeza por su agujero. Tenía unos ojos redondos muy vivarachos y unos largos bigotes grises. Su cola parecía un elástico negro. Unos patitos nadaban en el estanque, parecidos a una bandada de canarios amarillos, y su madre, toda blanca con patas rojas, se esforzaba en enseñarles a hundir la cabeza en el agua. Nunca podrán estrenarse en sociedad si no aprenden a sumergir la cabeza, les decía. Y les enseñaba de nuevo cómo tenían que hacerlo. Pero los patitos no prestaban ninguna atención a sus lecciones. Eran tan jóvenes que no sabían las ventajas que reporta la vida de sociedad. ¡Qué criaturas más desobedientes!, exclamó la rata de agua. Merecerían ahogarse. No lo quiera Dios, replicó la pata. Todo tiene sus comienzos y nunca es demasiada la paciencia de los padres. Ah, no tengo la menor idea de los sentimientos paternos, dijo la rata de agua. No soy padre de familia. Jamás me he casado, ni he pensado en hacerlo. Indudablemente, el amor es una buena cosa a su manera, pero la amistad vale más. Le aseguro que no conozco en el mundo nada más noble o más raro que una fiel amistad. Y dígame, se lo ruego, ¿qué idea se forma usted de los deberes de un amigo fiel?, preguntó un pardillo verde que había escuchado la conversación, posado sobre un sauce retorcido. Sí, eso es precisamente lo que quisiera yo saber, dijo la pata, y nadando hacia el extremo del estanque hundió la cabeza en el agua para dar ejemplo a sus hijos. ¡Qué pregunta más tonta!, gritó la rata de agua. Como es natural, entiendo por amigo fiel al que me demuestra fidelidad. ¿Y qué hará usted en cambio?, dijo el avecilla columpiándose sobre una ramita plateada y moviendo sus alitas. No le comprendo a usted, respondió la rata de agua. Permítame que le cuente una historia sobre el asunto, dijo el pardillo. ¿Se refiere a mí esa historia?, preguntó la rata de agua. Si es así, la escucharé gustosa, porque a mí me vuelven loca los cuentos. Puede aplicarse a usted, respondió el pardillo. Y abriendo las alas, se posó en la orilla del estanque y contó la historia del amigo fiel. Había una vez, empezó el pardillo, un honrado mozo llamado Hans. ¿Era un hombre verdaderamente distinguido?, preguntó la rata de agua. No, respondió el pardillo. No creo que fuese nada distinguido, excepto por su buen corazón y por su redonda cara morena y afable. Vivía en una humilde casita de campo y todos los días trabajaba en su jardín. En toda la comarca no había jardín tan hermoso como el suyo. En él crecían claveles, no me olvides, saxifragas, así como rosas de damasco y rosas amarillas, granates, lilas y oro, alelíes rojos y blancos. Y según se sucedían los meses, a su tiempo, florecían agavanzos y cardaminas, mejoranas y albahacas silvestres, belloritas y lirios de Alemania, asfodelos y claveros. Una flor sustituía a otra, por lo cual había siempre cosas bonitas a la vista y olores agradables que respirar. El pequeño Hans tenía muchos amigos, pero el más íntimo era el gran Hugo, el molinero. Realmente, el rico molinero era tan allegado al pequeño Hans, que no visitaba nunca su jardín sin inclinarse sobre los macizos y coger un gran ramo de flores, un buen puñado de lechugas suculentas o sin llenarse los bolsillos de ciruelas y de cerezas. Según la estación, los amigos verdaderos lo comparten todo entre sí, acostumbraba decir el molinero. Y el pequeño Hans asentía con la cabeza, sonriente, sintiéndose orgulloso de tener un amigo que pensaba con tanta nobleza. Algunas veces, sin embargo, el vecindario encontraba raro que el rico molinero no diese nunca nada a cambio al pequeño Hans, aunque tuviera 100 sacos de harina almacenados en su molino, 6 vacas lecheras y un gran número de ganado lanar, pero Hans no se preocupó nunca de semejante cosa. Nada le encantaba tanto como oír las bellas cosas que el molinero acostumbraba decir sobre la solidaridad de los verdaderos amigos. Así, pues, el pequeño Hans cultivaba su jardín. En primavera, en verano y en otoño se sentía muy feliz, pero cuando llegaba el invierno y no tenían ni frutos ni flores que llevar al mercado, padecía mucho frío y mucha hambre, acostándose con frecuencia sin haber comido más que unas peras secas y algunas nueces rancias. Además, en invierno se encontraba muy solo,
porque el molinero no iba nunca a verle durante aquella estación. No está bien que vaya a ver al pequeño Hans mientras duren las nieves, decía muchas veces el molinero a su mujer. Cuando las personas pasan apuros hay que dejarlas solas y no molestarlas con visitas. Esa es por lo menos mi opinión sobre la amistad, y estoy seguro de que es acertada. Por eso esperaré la primavera y entonces iré a verle. Podrá darme un gran cesto de belloritas y eso le alegrará. Eres realmente amable con los demás, le respondía su mujer, sentada en un cómodo sillón junto a un buen fuego de leña. Resulta encantador oírte hablar de la amistad. Estoy segura de que el cura no diría sobre ella cosas tan bellas como tú, aunque vive en una casa de 3 pisos y lleva un anillo de oro en el meñique. ¿Y no podríamos invitar al pequeño Hans a venir aquí?, preguntaba el hijo del molinero. Si el pobre Hans pasa apuros, le daré la mitad de mi sopa y le enseñaré mis conejos blancos. ¡Qué bobo eres!, exclamó el molinero. Verdaderamente no sé para qué sirve mandarte a la escuela. Parece que no aprendes nada. Si el pequeño Hans viniese aquí, caramba, y viera nuestro buen fuego, nuestra excelente cena y nuestro gran barril de vino tinto, podría sentir envidia. Y la envidia es una cosa terrible que estropea los mejores caracteres. Realmente, no podría yo sufrir que el carácter de Hans se estropeara. Soy su mejor amigo, velaré siempre por él y tendré buen cuidado de no exponerle a ninguna tentación. Además, si Hans viniese aquí, podría pedirme que le diese un poco de harina fiada, lo cual no puedo hacer. La harina es una cosa y la amistad es otra, y no deben confundirse. Esas dos palabras se escriben de un modo diferente y significan cosas muy distintas, como todo el mundo sabe. «Qué bien hablas», dijo la mujer del molinero sirviéndose un gran vaso de cerveza caliente. «Me siento verdaderamente como adormecida, lo mismo que en la iglesia». «Muchos obran bien», replicó el molinero, «pero pocos saben hablar bien, lo que prueba que hablar es, con mucho, la cosa más difícil, así como la más hermosa de las dos». Y miró severamente por encima de la mesa a su hijo que, avergonzado, bajó la cabeza. Se puso colorado como un tomate y empezó a llorar encima de su té. ¿Ese es el final de la historia?, preguntó la rata de agua. Nada de eso, contestó el pardillo. Ese es el comienzo. Entonces quiere decir que está usted muy atrasado con relación a su tiempo, repuso la rata de agua. Hoy día todo buen cuentista empieza por el final, prosigue por el comienzo y termina por la mitad. Es el nuevo método. Así se lo he oído decir a un crítico que se paseaba alrededor del estanque con un joven. Trataba el asunto magistralmente y estoy segura de que tenía razón, porque llevaba unas gafas azules y era calvo, y cuando el joven le hacía alguna observación, contestaba siempre, «sé». Pero continúe usted su historia, por favor. Me agrada mucho el molinero. Yo también encierro toda clase de bellos sentimientos, por eso hay una gran simpatía entre él y yo. Bien, dijo el pardillo, brincando sobre sus 2 patitas. No bien pasó el invierno, en cuanto las belloritas empezaron a abrir sus estrellas amarillo pálidas, el molinero dijo a su mujer que iba a salir y visitar al pequeño Hans. «Ja, qué buen corazón tienes», le gritó su mujer, siempre pensando en los demás. «No te olvides de llevar el cesto grande para traer las flores». Entonces el molinero ató unas con otras las aspas del molino con una fuerte cadena de hierro y bajó la colina con la cesta al brazo. «Buenos días, pequeño Hans», dijo el molinero. «Buenos días», contestó Hans, apoyándose en su azadón y sonriendo con toda su boca. «¿Y cómo has pasado el invierno, no?», preguntó el molinero. «Bien, bien», repuso Hans. «Muchas gracias por tu interés. He pasado mis malos ratos, pero ahora ha vuelto la primavera y me siento casi feliz. Además, mis flores van muy bien. Hemos hablado de ti con mucha frecuencia este invierno», Hans prosiguió el molinero, preguntándonos qué sería de ti. «Qué amable eres», dijo Hans. «Temí que me hubieras olvidado». «Hans, me sorprende oírte hablar de ese modo», dijo el molinero. «La amistad no olvida nunca. Eso es lo que tiene de admirable, aunque me temo que no comprendas la poesía de la amistad. Y entre paréntesis, qué bellas están tus belloritas». «Sí, verdaderamente están muy bellas», dijo Hans,
y es para mí una gran suerte tener tantas. Voy a llevarlas al mercado, donde las venderé a la hija del burgomaestre, y con ese dinero compraré otra vez mi carretilla. ¿Que comprarás otra vez tu carretilla? ¿Quieres decir entonces que la has vendido? Has cometido una tontería. Con toda seguridad, pero el hecho es, replicó Hans, que me vi obligado a ello. Como sabes, el invierno es una estación mala para mí y no tenía ningún dinero para comprar pan. Así es que vendí primero los botones de plata de mi traje de los domingos, luego vendí mi cadena de plata y después mi flauta. Por último vendí mi carretilla. Pero ahora voy a rescatarlo todo. Hans, dijo el molinero, te daré mi carretilla. No se halla en buen estado. Uno de los lados se ha roto y están algo torcidos los rayos de la rueda, pero a pesar de esto te la daré. Sé que es muy generoso por mi parte y a mucha gente le parecerá una locura que me desprenda de ella, pero yo no soy como el resto del mundo. Creo que la generosidad es la esencia de la amistad, y, además, me he comprado una carretilla nueva. Sí, puedes estar tranquilo. Te daré mi carretilla. Gracias, eres muy generoso, dijo el pequeño Hans. Y su amable cara redonda resplandeció de placer. Puedo arreglarla fácilmente porque tengo una tabla en mi casa. ¿Una tabla?, exclamó el molinero. Muy bien. Eso es precisamente lo que necesito para la techumbre de mi granero. Hay una gran brecha y se me mojará todo el trigo si no la tapo. ¡Qué oportuno has estado! Realmente es de notar que una buena acción engendra otra siempre. Te he dado mi carretilla y ahora tú vas a darme tu tabla. Claro es que la carretilla vale mucho más que la tabla, pero la amistad sincera no repara nunca en esas cosas. Dame enseguida la tabla y hoy mismo me pondré a la obra para arreglar mi granero. Encantado, replicó el pequeño Hans. Fue corriendo a su vivienda y sacó la tabla. No es una tabla muy grande, dijo el molinero, examinándola, y me temo que una vez hecho el arreglo de la techumbre del granero no quedará madera suficiente para el arreglo de la carretilla, pero, claro, no tengo la culpa de eso. Y ahora, en vista de que te he dado mi carretilla, estoy seguro de que accederás a darme en cambio unas flores. Aquí tienes el cesto, procura llenarlo casi por completo. ¿Casi por completo?, dijo el pequeño Hans, bastante afligido, porque el cesto era de grandes dimensiones y comprendía que si lo llenaba no tendría ya flores para llevar al mercado y estaba deseando rescatar sus botones de plata. Válgame Dios, respondió el molinero, ya que te doy mi carretilla no creí que fuese mucho pedirte unas cuantas flores. Podré estar equivocado, pero yo me figuré que la amistad, la verdadera amistad, no puede compartirse con el egoísmo. Mi querido amigo, mi mejor amigo, protestó el pequeño Hans, todas las flores de mi jardín están a tu disposición, porque me importa mucho más tu estimación que mis botones de plata. Y corrió a coger las preciosas belloritas y a llenar el cesto del molinero. Adiós, pequeño Hans, dijo el molinero subiendo de nuevo la colina con su tabla al hombro y su gran cesto al brazo. Adiós, dijo el pequeño Hans. Y se puso a cavar alegremente. Estaba tan contento de tener otra carretilla. A la mañana siguiente, cuando estaba sujetando unas madreselvas sobre su puerta, oyó la voz del molinero que le llamaba desde el camino. Entonces saltó de su escalera y corriendo al final del jardín miró por encima del muro. Era el molinero con un gran saco de harina a su espalda. Pequeño Hans, dijo el molinero, ¿querrías llevarme este saco de harina al mercado? Oh, lo siento mucho, dijo Hans, pero verdaderamente me encuentro hoy ocupadísimo. Tengo que sujetar todas mis enredaderas, regar todas mis flores y segar todo mi césped. Caramba, replicó el molinero, esperaba que en consideración a que te he dado mi carretilla ibas a complacerme. Oh, sí quiero complacerte, protestó el pequeño Hans. Por nada del mundo dejaría yo de obrar como amigo tratándose de ti. Y fue a coger su gorra y partió con el gran saco a la espalda. Era un día muy caluroso y la carretera estaba terriblemente polvorienta. Antes de que Hans llegara al hito que marcaba la sexta milla, se hallaba tan fatigado que tuvo que sentarse a descansar. Sin embargo, no tardó mucho en continuar animosamente su camino y por fin llegó al mercado. Después de esperar un rato,
Vendió el saco de harina a buen precio y regresó a su casa de un tirón, porque temía encontrarse a algún salteador en el camino si se retrasaba mucho. «¡Qué día tan duro!», se dijo Hans al meterse en su cama. «Pero me alegro mucho de haber hecho este favor al molinero, porque es mi mejor amigo y, además, va a darme su carretilla». A la mañana siguiente, muy temprano, el molinero llegó por el dinero de su saco de harina, pero el pequeño Hans estaba tan cansado, que aún no se había levantado. «Palabra», exclamó el molinero. «Eres muy perezoso. Cuando pienso que acabo de darte mi carretilla, creo que podrías trabajar con más ardor. La pereza es un gran vicio y no quisiera yo que ninguno de mis amigos fuera perezoso o apático. No creas que te hablo sin consideración, claro es que no te hablaría así si no fuese amigo tuyo. Pero, ¿de qué serviría la amistad si no pudiera uno decir claramente lo que piensa? Todo el mundo puede decir cosas amables y esforzarse en complacer y halagar, pero un amigo sincero dice cosas desagradables y no teme causar pesadumbre. Por el contrario, si es un amigo verdadero, lo prefiere, porque sabe que así hace bien». «Lo siento mucho», respondió el pequeño Hans, restregándose los ojos y quitándose el gorro de dormir. «Pero estaba tan rendido, que creía haberme acostado hace poco y escuchaba cantar a los pájaros». «¿No sabes que trabajo siempre mejor cuando he oído cantar a los pájaros?». «Bueno, tanto mejor», respondió el molinero dándole una palmada en el hombro, «porque necesito que arregles la techumbre de mi granero». El pequeño Hans tenía gran necesidad de ir a trabajar a su jardín, porque hacía 2 días que no regaba sus flores, pero no quiso decir que no al molinero, que era un buen amigo para él. «¿Crees que no sería amistoso decirte qué tengo que hacer?», preguntó con voz humilde y tímida. «No creí nunca, por cierto», contestó el molinero, «que fuese mucho pedirte, teniendo en cuenta que acabo de regalarte mi carretilla, pero claro es que lo haré yo mismo si te niegas». «Oh, de ningún modo», exclamó el pequeño Hans, saltando de su cama. Se vistió y fue al granero. Trabajó ahí durante todo el día hasta el anochecer, y al ponerse el sol vino el molinero a ver hasta dónde había llegado. «¿Has tapado el boquete del techo, pequeño Hans?», gritó el molinero con tono alegre. «Está casi terminado», respondió Hans, bajando de la escalera. «Ah», dijo el molinero. «No hay trabajo más agradable como el que se hace por otro». «Es un encanto oírte hablar», respondió el pequeño Hans, que descansaba secándose la frente. «Es un encanto, pero temo que nunca llegaré a tener ideas tan hermosas como las tuyas». «Oh, ya las tendrás», dijo el molinero, «pero habrás de tomarte más trabajo. Por ahora no posees más que la práctica de la amistad. Algún día poseerás también la teoría». «¿Crees eso de verdad?», preguntó el pequeño Hans. «Indudablemente», contestó el molinero. «Y ahora que has arreglado el techo, mejor será que vuelvas a tu casa a descansar, pues mañana necesito que lleves mis carneros a la montaña». El pobre Hans no se atrevió a protestar, y al día siguiente, al amanecer, el molinero condujo sus carneros hasta cerca de su casita y Hans se fue con ellos a la montaña. Entre ir y volver se le fue el día, y cuando regresó estaba tan cansado, que se durmió en su silla y no se despertó hasta entrada la mañana. «Qué tiempo más delicioso tendrá mi jardín», se dijo, e iba a ponerse a trabajar, pero por un motivo u otro no tuvo tiempo de echar un vistazo a sus flores. Llegaba su amigo el molinero y le mandaba muy lejos a cumplir recados o le pedía que fuese a ayudarle en el molino. Algunas veces el pequeño Hans se apuraba mucho al pensar que sus flores creerían que las había olvidado, pero se consolaba pensando que el molinero era su mejor amigo. Además acostumbraba a decirse, «va a darme su carretilla», lo cual es un acto de puro desprendimiento. Y el pequeño Hans trabajaba para el molinero, y éste decía muchas cosas bellas sobre la amistad, cosas que Hans copiaba en su libro verde y que releía por la noche, pues era culto. Ahora bien, sucedió que una noche, estando el pequeño Hans sentado junto al fuego, dieron un aldabonazo en la puerta. La noche era negrísima. El viento soplaba y rugía en torno de la casa de un modo tan terrible, que Hans pensó al principio si sería el huracán el que sacudía la puerta. Pero sonó un segundo golpe y después un tercero, más violento que los otros.
Será algún pobre viajero, se dijo el pequeño Hans, y corrió a la puerta. El molinero estaba en el umbral con una linterna en una mano y un grueso garrote en la otra. Querido Hans, gritó el molinero, me aflige un gran pesar. Mi hijo se ha caído de una escalera, hiriéndose. Voy a buscar al médico. Pero vive lejos de aquí y la noche es tan mala, que he pensado que fueses tú en mi lugar. Ya sabes que te doy mi carretilla. Por eso estaría muy bien que hicieses algo por mí en cambio. Por supuesto, exclamó el pequeño Hans, me alegra mucho que se te haya ocurrido venir. Iré enseguida. Pero deberías dejarme tu linterna, porque la noche es tan oscura, que temo caer en alguna zanja. Lo siento muchísimo, respondió el molinero, pero es mi linterna nueva y sería una gran pérdida que le ocurriese algo. Bueno, no hablemos más. Iré sin ella, dijo el pequeño Hans. Se puso su gran capa de pieles, un gorro colorado muy abrigador, se enrolló su bufanda alrededor del cuello y partió. Qué terrible tempestad se desencadenaba. La noche era tan negra, que el pequeño Hans apenas veía, y el viento, tan fuerte que le costaba gran trabajo andar. Sin embargo, él era muy animoso, y después de caminar cerca de 3 horas, llegó a casa del médico y llamó a la puerta. ¿Quién es?, gritó el doctor, asomando la cabeza a la ventana de su dormitorio. El pequeño Hans, doctor. ¿Y qué deseas, pequeño Hans? El hijo del molinero se ha caído de una escalera y se ha herido y es menester que vaya usted enseguida. Muy bien, replicó el doctor. Enjaezó en el acto su caballo, se calzó sus grandes botas y, cogiendo su linterna, bajó la escalera. Se dirigió a casa del molinero, llevando al pequeño Hans a pie detrás de él. Pero la tormenta arreció. Llovía a torrentes y el pequeño Hans no podía ni ver por dónde iba, ni seguir al caballo. Finalmente, perdió su camino, estuvo vagando por el páramo, que era un paraje peligroso lleno de hoyos profundos, cayó en uno de ellos y se ahogó. A la mañana siguiente, unos pastores encontraron su cuerpo flotando en una gran charca y le llevaron a su choza. Todo el mundo asistió al entierro del pequeño Hans, porque era muy querido. Y el molinero figuró a la cabeza del duelo. Yo su mejor amigo, decía el molinero, justo es que ocupe el sitio de honor. Así es que fue a la cabeza del cortejo con una larga capa negra, de cuando en cuando se enjugaba los ojos con un gran pañuelo. El pequeño Hans representa ciertamente una gran pérdida para todos nosotros, dijo el hojalatero una vez terminados los funerales y cuando la comitiva estuvo cómodamente instalada en la posada, bebiendo vino dulce y comiendo buenos pasteles. Es una gran pérdida, sobre todo para mí, contestó el molinero. En verdad, yo fui lo bastante bueno para comprometerme a darle mi carretilla y ahora no sé qué hacer con ella. Me estorba en casa, y está en tan mal estado que, si la vendiera, no sacaría nada. Les aseguro que de aquí en adelante no daré nada a nadie. Se pagan siempre las consecuencias de haber sido generoso. Y es verdad, replicó la rata de agua después de una larga pausa. Bueno, pues eso es todo, dijo el pardillo. ¿Y qué fue del molinero?, preguntó la rata de agua. Oh, no lo sé realmente, contestó el pardillo, y me da lo mismo. Es evidente que su carácter no es nada simpático, dijo la rata de agua. Temo que no haya comprendido usted la moraleja de la historia, replicó el pardillo. ¿La qué?, gritó la rata de agua. La moraleja. ¿Quieres decir que la historia tiene una moraleja? Pues, naturalmente, afirmó el pardillo. Caramba, dijo la rata con tono iracundo. Podía usted habérmelo dicho antes de empezar. De ser así no le hubiera escuchado, con toda seguridad. Le hubiese dicho indudablemente, sé, como el crítico. Pero aún estoy a tiempo de hacerlo. Gritó Suse. A toda voz y, dando un coletazo, se volvió a su agujero. ¿Qué le parece a usted la rata de agua?, preguntó la pata, que llegó chapoteando algunos minutos después. Tiene muchas buenas cualidades, pero yo, por mi parte, tengo sentimientos de madre y no puedo ver a un solterón empedernido sin que se me salten las lágrimas. Temo haberle molestado, respondió el pardillo. El hecho es que le he contado una historia que tiene su moraleja. Ja, eso es siempre una cosa peligrosísima.
dijo la Pata. Y yo comparto absolutamente su opinión. Fin de El amigo fiel. Comentario introductorio. Esta es la historia narrada de primera mano de cómo vivió la conquista de América uno de los soldados que la protagonizaron. Estamos hablando de Bernal Díaz del Castillo. Tenemos la suerte de contar con los manuscritos que ellos mismos elaboraron hace 5 siglos. Estos soldados eran gente de su época y no escribían para quedar bien con la moral del siglo XXI. Simplemente narraron lo que vivieron para dejar constancia de sus peripecias. También es el caso de Hernán Cortés, de Cabeza de Vaca y de tantos otros personajes de la época. La política de la corona en aquel momento tenía algo que nos ha hecho llegar auténticos tesoros culturales para la posteridad: poner todo por escrito. Gracias a eso se nos abre una ventana al pasado por donde podemos ver cómo pensaban y vivían realmente las gentes de ese periodo histórico, tanto los europeos como los nativos del lugar. Vas a poder sacar conclusiones, a veces leyendo entre líneas, de lo que de verdad ocurrió, narrado directamente por la fuente, sin revisionismos interesados. Hoy en día existen dos tipos de personas. Por un lado, los que están siempre resaltando la diferencia, el yo no soy como tú, el somos distintos a vosotros. Y por otro lado, aquellos que tratamos de ver lo que nos une. Yo siempre estaré al lado de la historia que nos une. Hecho este comentario introductorio, comencemos a leer el manuscrito de Bernal Díaz del Castillo. Escuchemos lo que nos contó hace 5 siglos. Comienza la relación de la historia. Bernal Díaz del Castillo, vecino y regidor de la muy leal ciudad de Santiago de Guatemala, uno de los primeros descubridores y conquistadores de la Nueva España y sus provincias y Cabo de Honduras e Higueras, que en esta tierra así se nombra, natural de la muy noble e insigne villa de Medina del Campo, hijo de Francisco Díaz del Castillo, regidor que fue de ella, que por otro nombre le llamaban el Galán, y de María Díez Rejón, su legítima mujer, que halla en Santa Gloria. Como mis hermanos siempre fueron servidores de la corona real y de los reyes católicos, don Fernando y doña Isabel, de muy gloriosa memoria, quise parecer en algo a ellos. En aquel tiempo, que fue el año de 1514, vino por gobernador de tierra firme un caballero que se decía Pedrarias Dávila. Acordé venir con él a su gobernación y conquista. Alcanzamos a saber que era nuevamente poblada y ganada la isla de Cuba, y que en ella estaba por gobernador un hidalgo que se decía Diego Velázquez. Acordamos ciertos caballeros y personas de calidad de mandarle licencia para irnos a la isla de Cuba, y él nos la dio de buena voluntad, porque no tenía necesidad de tantos soldados como los que trajo de Castilla para hacer la guerra. Porque no había qué conquistar, que todo estaba en paz, que Vasco Núñez de Balboa lo había conquistado. Pues desde que tuvimos la licencia nos embarcamos en un buen navío y con buen tiempo llegamos a la isla de Cuba. Como se habían pasado ya 3 años y no habíamos hecho cosa ninguna que sea de contar, acordamos juntarnos 110 compañeros de los que habíamos venido de tierra firme y de los de la isla de Cuba que no tenían indios, y concertamos con un hidalgo que se decía Francisco Hernández de Córdoba, que era hombre rico y tenía pueblo de indios en aquella isla, para que fuese nuestro capitán, para ir en busca de nuestra aventura, a buscar y descubrir tierras nuevas, para en ellas emplear nuestras personas. De los borrones y cosas que escriben los cronistas Gomara e Illescas acerca de las cosas de la Nueva España.
Estando escribiendo en esta crónica, acaso vi lo que escriben Gomara e Illescas y Jovío en las conquistas de México y Nueva España. Y desde que leí sus palabras tan groseras y sin primor, dejé de escribir, estando presentes tan buenas historias. Y desde que entraron a decir de las grandes ciudades, tantos números que dicen que había de vecinos en ellas, que tanto les da decir 80.000 como 8.000. Pues de aquellas matanzas que dicen que hacíamos, siendo nosotros 400 soldados los que andábamos en la guerra, harto teníamos que defendernos que no nos matasen. Que aunque estuvieran los indios atados, no hiciéramos tantas muertes. En especial que tenían sus armas de algodón, que les cubrían el cuerpo, y arcos, y saetas, rodelas, lanzas grandes, espadas de navajas como de 2 manos, que cortan más que nuestras espadas. Y muy denodados guerreros. Dicen que derrocamos y arrasamos muchas ciudades y templos. Los verdaderos conquistadores y curiosos lectores que saben lo que pasó, claramente les dirán que si todo lo que escriben de otras historias va como lo de Nueva España, irá todo errado. Y lo bueno es que ensalzan a unos capitanes y abajan a otros. Y los que no se hallaron en las conquistas dicen que fueron en ellas. Dejemos esta plática, que es todo burla lo que escriben acerca de lo acaecido en la Nueva España. Y mirando esto, acordé de seguir mi intento para que salga a la luz y hallaran las conquistas de la Nueva España claramente, como se han de ver. De cómo vinimos con otra armada a las tierras nuevas, y por capitán el valeroso y esforzado don Hernando Cortés. Después que llegó a Cuba el capitán Juan de Grijalva, ordenó enviar una buena armada, muy mayor que la de antes, y para ello tenía a punto 10 navíos en el puerto de Santiago de Cuba, donde Diego Velázquez residía. Diré las diferencias que hubo para elegir capitán para ir a aquel viaje. Finalmente concertaron que hiciesen dar a Hernando Cortés la capitanía general de toda la armada, y que partirían entre todos la ganancia del oro, plata y joyas de la parte que le cupiese a Cortés, porque Diego Velázquez enviaba a rescatar. Comentario de Roberto González Fernández, servidor. Rescatar quiere decir comerciar. El rescate normalmente consistía en intercambiar con los nativos las mercancías venidas de Europa. Hay que pensar que la tecnología europea de la época estaba adelantada en muchos siglos a la de América. Puede parecer que un simple espejo, un cuchillo de acero o una herramienta agrícola de metal no es nada, pero para los nativos era acceder a tecnología punta. Para ellos el oro, la plata y demás mercancías eran algo a lo que tenían acceso, pero unas tijeras, un hacha de metal, cuentas para usar como monedas, era algo de inmenso valor. De cómo Cortés se apercibió y entendió en las cosas que convenían para despacharse con la armada. Pues como ya fue elegido Hernando Cortés por general, comenzó a buscar todo género de armas, escopetas, pólvora y ballestas, y todos cuantos pertrechos de armas pudo haber, y a buscar rescate. Para hacer estos gastos que he dicho, no tenía de qué, porque en aquella sazón estaba muy endeudado y pobre, aunque tenía buenos indios de encomienda, y sacaba oro de las minas, mas todo lo gastaba en su persona y en atavíos de su mujer, que era recién casado. Pues como se supo esta nueva en toda la isla de Cuba, y también Cortés escribió a sus amigos para que se aparejasen para ir con él en aquel viaje. De manera que nos juntamos en Santiago de Cuba, donde salimos con la armada más de 350 soldados. De cómo el capitán Hernando Cortés se embarcó con todos los soldados para ir a La Habana. Cortés se embarcó en la nao capitana con todos los navíos para ir a la derrota de La Habana. Parece ser que las naos que llevaba en conserva no hubieron a la capitana. Donde iba Cortés
porque era de noche, y fueron al puerto. Pasáronse 5 días y no había nuevas ningunas de su navío, y teníamos sospecha que no se hubiese perdido. Y fue acordado por todos nosotros que fuesen 3 navíos de los de menor porte en busca de Cortés. Se pasaron otros 2 días y Cortés no venía. Ya había entre nosotros bandos sobre quién sería el capitán hasta saber de Cortés. Cortés, en el paraje de la isla de Pinos, donde había muchos bajos, tocó y no pudo navegar, y mandó descargar toda la carga que se pudo sacar, porque allí cerca había tierra, donde lo descargaron. Desde que vieron que el navío estaba a flote y podía nadar, lo metieron en más hondo y tornaron a cargar lo que habían sacado en tierra. Dio vela y fue su viaje hasta el puerto de La Habana. Como en aquella tierra de La Habana había mucho algodón, hicimos armas muy bien acolchadas, porque son buenas para entre los indios, porque es mucha la vara y flecha y lanzadas que daban, era como granizo. Nota de Roberto González Fernández. Al contrario de lo que se pueda pensar, las armaduras metálicas podían llegar a ser un estorbo por su peso y porque el metal se oxidaba y dañaba muy rápidamente. Por eso hacían protecciones con algodón muy prensado, que era más ligero y funcional para ese escenario. Seguimos. Todo esto ordenado nos mandó apercibir para embarcar y que los caballos fuesen repartidos en todos los navíos. Hicieron pesebrera y metieron mucho maíz y hierba seca. Bueno, hasta aquí esta primera parte de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo. Si queréis apoyarme para que siga con estos audiolibros históricos y además disfrutar de la lectura, abajo en la descripción podéis encontrar los libros. Nos vemos en la segunda parte de esta increíble historia real, de la historia que nos une. Prólogo. La conquista de México no fue simplemente un evento histórico, fue una épica aventura, una gesta que tuvo a Hernán Cortés como su protagonista principal. Estás a punto de leer mucho más que una novela histórica. Esta obra sigue fielmente las descripciones de Hernán Cortés en sus cartas de relación, pero está narrada con el ritmo misterioso y trepidante de una epopeya que marcó la historia para siempre. Esta novela histórica se propone también combatir la injusta leyenda negra española e hispana. A través de su lectura, comprenderás lo que realmente ocurrió, apreciando el valor y la épica de las batallas sin prejuicios ni complejos. Te transportarás a la época de la conquista y podrás ponerte en la piel de sus protagonistas, entendiendo mejor sus acciones y las causas que las motivaron, mientras disfrutas de una narración que describe esta epopeya con la intensidad que merece. Será el mismísimo Hernán Cortés quien te narre su propia epopeya como nunca antes te la han contado. Prepárate para embarcarte en un viaje donde cada página late con la pasión y el coraje de aquellos que cambiaron el curso de la historia. El inicio de la epopeya. En la penumbra de la taberna de la Nueva España, los hombres se congregan envueltos en una atmósfera enrarecida por el ron, el sudor y las cicatrices de batallas pasadas. Hernán Cortés, capitán indómito, se erige con la majestuosidad de quien ha desafiado al mismo destino. A su alrededor, las sombras danzan entre risas y murmullos, cada mirada cargada del recuerdo de aventuras aún por contar. Con la autoridad de quien ha escupido a la muerte en su mismo cadavérico rostro, la voz de Hernán Cortés retumba con la firmeza de quien ha vivido 1000 batallas. Los ojos de los presentes se fijan en él, ávidos de escuchar de su boca la narración de una gesta que cambiaría el curso de la historia. Poned atención y dejad que sea yo el que os cuente la verdadera historia de la conquista de México, de valientes y miserables. ¿Qué de todo hubo? Cada palabra se clava en las miradas y corazones de los presentes, ávidos por revivir, junto a Hernán Cortés, tan magnífica epopeya. Amigos, antes que vuestro leal servidor se internara en las tenebrosas fauces de aquellos falsos ídolos, 3 valientes decidieron explorar las maravillas ocultas de estas tierras recién descubiertas. Esos valientes nombro: Francisco Fernández de Córdoba, Lope Ochoa de Caicedo, y Cristóbal Morante. Con el arrojo que,
solo quien lo ha vivido conoce, zarparon hacia lo desconocido, ansiosos por hallar gloria y fortuna. Pusieron rumbo a Yucatán y tomaron tierra en un pueblo llamado Campoche. Esa mañana, una bruma rojiza como la sangre envolvía toda la costa en un manto de misterio. Nuestros valientes se hicieron a los botes y no pararon de bogar hasta golpear la enigmática orilla. Saltaron de los bateles expectantes con las manos prestas a las armas, resistiendo contra un furioso oleaje que los envolvía hasta la cintura. Mientras unos pocos se afanaban por asegurar los botes en la costa, luchando contra las embestidas de un mar hambriento de carne humana, el resto del grupo se mantenía en guardia, escudriñando cada rincón de la densa arboleda que marcaba el límite de la playa. Cada hoja ondeaba como una promesa, al tiempo, como un demonio sigiloso, atrayéndoles, a la vez, erizando cada pelo de sus cuerpos. Inesperadamente, entre la rojiza neblina y la furia de las olas, un centenar de nativos salieron a su encuentro con tranquilizantes gestos de hospitalidad y regalos de oro, como si algo o alguien les hubiera avisado de su inminente llegada. Los nuestros les correspondieron, aunque ojo avizor, y les dieron cuentas, espejos y un puñal del mejor acero de Toledo. Allí comieron todos, compartiendo el pan y el vino español con las exóticas frutas y exquisito pescado que trajeron los nativos. Y así transcurrió el día cuando, atardeciendo, les pidieron permiso para pasar la noche en el poblado, mas el jefe indígena no concedió por más buenas razones que le dieron. Y no tuvieron más opción que la de verse obligados a pasar la noche a la intemperie, lejos de la protección de sus navíos. Azotados por el viento, montaron un improvisado campamento en un pequeño promontorio cerca de una de las playas y destacaron centinelas prestos para ponerles en pie, si cualquier amenaza, de este mundo del mismísimo Averno, viniera por sus almas. Todos pasaron la noche comidos por los mosquitos que, cual vampiros, parecieran haber hecho un pacto con los demonios del lugar para extraerles todo su vigor. Solo la luna y las titilantes estrellas daban algo de paz en aquel remoto páramo, lejos de su hogar. Mientras, entre pesadillas, había quien soñaba como las voraces olas de la playa deshacían sus restos mortales. Y más que pesadillas fueron premoniciones porque al alba una lluvia de lanzas y flechas cayó sobre ellos un segundo después de que los centinelas dieran la voz de alarma. De los 26 valientes caídos en la batalla, 20 murieron en ese primer ataque, sin apenas haber podido tomar la rodela y desenvainar su espada. Y sabe nuestro Señor que, la desesperación por ver tan de cerca la mueca de la muerte, les dio la fuerza para hacerles retroceder a espadazo limpio, hasta obligarles a meterse dentro de la maldita arboleda de la que salieron. Dicen que no hay un palmo de tierra sin una tumba española. Allí cayeron 26 de los nuestros. Y del resto, todos heridos, que no se salvó ni uno. El mismísimo capitán Francisco Fernández de Córdoba, con más de 30 heridas, y casi muerto, mantuvo la entereza para disponer la vuelta a las naos y tornar a la isla Fernandina. Entre el sórdido silencio de la muerte, rasgado por los gritos de dolor de quienes trataban de sujetar sus abiertas y profundas heridas, el capitán contemplaba dolido el devastador saldo de la batalla. Más de la cuarta parte de sus hombres yacerían allí para siempre, lejos de patria y familia. A buen seguro, el enemigo se preparaba para atacar de nuevo y terminar lo que había empezado. No tenían tiempo para vanas lamentaciones. La lógica militar les urgía a volver a los bateles, antes de sufrir más bajas que dieran al traste con su misión. Así que, apretando los dientes, empujaron los bateles al agua mientras, la sal del mar, si bien curaba sus heridas, provocaba que su dolor fuera aún más intenso. Y, tras mucho bogar entre las lacerantes olas, nuestros valientes abordaron las naos. Los soldados y marineros que montaban guardia, les miraban estremecidos, como quien presencia la arribada de aquellos a quienes ha tratado de llevarse la mismísima parca. Partiendo las olas en dos, como una madre protectora, la imponente nao hinchó sus velas y transportó a los supervivientes hacia el puerto seguro de la isla Fernandina. Al atracar, las miradas se posaron sobre nuestros héroes reflejando una mezcla de asombro, pavor y admiración. Nuestros soldados avanzaron por la pasarela que les separaba del puerto olvidando el dolor de sus heridas, reavivados por el orgullo de saberse parte de una gesta que cambiaría para siempre el mundo conocido. Formaron en el puerto, ante los muros de la fortaleza, donde el codicioso Diego Velázquez aguardaba con ansiedad a que le rindieran novedades de la misión. Con gestos fatigados pero llenos de determinación, los exploradores compartieron su hallazgo, una tierra opulenta, donde el oro fluía como el agua y adornaba los cuerpos de sus habitantes como joyas divinas. Las palabras del capitán Francisco Fernández de Córdoba, impregnadas de emoción y promesa, avivaron el fuego de la ambición en el corazón de Velázquez y sus hombres. Una ambición,
la del tal Velázquez y los suyos, que casi consiguió dar al traste con mi esfuerzo por ganar nuevos territorios y gentes para su majestad, el emperador. Pero, no os he de adelantar tales maldades. En su momento os daré a todos detalle de lo que estaba por suceder. Nuestros camaradas dijeron al dicho Diego Velázquez que había mucho oro que se podría conseguir comerciando con los nativos del lugar. Diego Velázquez, codicioso como era, aceptó presto el encargo y dispuso una nueva expedición naval, comandada por un hombre de su confianza, el capitán Juan de Grijalva, al mando de 160 hombres. Fue entonces, en esa travesía, cuando finalmente nos embarcamos varios capitanes, movidos por la sed de aventura y el deseo de servir a su majestad. Así fue como con el brillo del sol acariciando las aguas cristalinas del Caribe, se divisó, a lo lejos, la silueta de una isla en el horizonte. Era Cozumel, una nueva tierra que aguardaba a ser explorada. Antes de bajar a tierra, observamos con cautela desde cubierta, alertas ante cualquier señal de peligro. Con el corazón en la boca, nos hicimos a los botes hasta alcanzar la orilla, donde una multitud de indígenas curiosos se iba congregando. Los nativos, con ojos llenos de asombro y expectación, se acercaron con suma cautela y miradas penetrantes, como si quisieran desentrañar los secretos de unos seres salidos de la nada. La tensión en el aire nos oprimía el pecho, mientras nos estudiábamos con una mezcla de buena voluntad y recelo, con la incertidumbre de no saber si nos íbamos a dar la mano o nos íbamos a dar la muerte. Y así, antes de que el sol se ocultara tras el horizonte, mediante gestos, sonrisas y el intercambio de pequeños obsequios, comenzó a reinar la camaradería y aparente confianza. Nosotros nos admirábamos de la exótica vestimenta y los adornos de los nativos, mientras que ellos mostraban curiosidad por nuestras extrañas armas y vestimentas. Cuando ya creíamos ganada su confianza, después de un intercambio de gestos amistosos, los nativos se despidieron, y sin más, se internaron en la selva, como sombras que acudían a la llamada de la oscuridad. Y allí, en la orilla, mientras se apagan las luces del día, quedamos, sin acabar de entender por qué se habían marchado tan de súbito. Al arribar la negra noche, el capitán dio orden de subir a los botes, y, aliviados por dejar atrás la inquietante selva, remamos con brío hacia la precaria seguridad de nuestras naos. Nada más subir a bordo, el contramaestre informó al capitán de que los barriles de agua de la expedición estaban casi vacíos. Sin embargo, la urgente necesidad de reabastecerse tendría que esperar al alba. A la mañana siguiente, arribamos al pueblo con las primeras luces del día con la esperanza de reabastecernos de agua, pero, con sorpresa, nos apercibimos de que sus moradores habían desaparecido como fantasmas en la rojiza neblina. Nos invadió la inquietud al intuir que aquel abandono repentino ocultaba alguna traición contra nosotros. ¿Qué artimañas habían tramado en nuestra ausencia? ¿Nos estaban observando para caer sobre nosotros más pronto que tarde? ¿O estarían prometiendo nuestros corazones a sus malditos ídolos? Teniendo en cuenta sus impredecibles costumbres, el interponer cuidado era obligado. Se dio orden de salir de allí prevenidos ante cualquier ataque y volver a embarcar. Ante la imperiosa necesidad de proveerse de agua, el capitán decidió zarpar rumbo hacia otra costa. Sin embargo, ya en alta mar, el capitán, movido por una extraña intuición, mandó virar de nuevo hacia la amenazante isla de Cozumel. Al regresar, ordenó una incursión en el poblado, determinado a llenar los odres de agua, dispuesto incluso a pagar el precio con su propia sangre, y la de sus hombres, si fuera menester. Allí estaban de nuevo, rodeados por el amenazante vacío que habían dejado los naturales del lugar. Cada choza, cada árbol, cada hoja, podría ocultar la inclemente flecha que pondría fin a nuestras esforzadas vidas. Nada ni nadie, tan solo un inquietante silencio. A la orden del capitán, un grupo de soldados corrieron a rellenar los odres con agua mientras el resto les dábamos protección. Parecía que los malditos odres no se iban a llenar nunca, deseosos por salir de allí cuanto antes pues, a pesar de ser fervientes cristianos, se percibía como sus sanguinarios ídolos nos estaban cercando por momentos. Cada gota que caía en el recipiente resonaba como un eco de nuestra urgencia por escapar de aquel lugar, donde las sombras de los dioses paganos parecían acecharnos en cada rincón. Con el corazón martilleando nuestro pecho, finalmente logramos abastecernos y el capitán Grijalva ordenó la retirada mientras manteníamos la guardia ante cualquier emboscada que pudiera surgir de entre la arboleda. Con el último barril de agua asegurado en la cubierta, nuestros hombres se apresuraron a preparar las velas y los aparejos para zarpar. Las sombras de la noche comenzaban a extenderse sobre el horizonte mientras quedaba tras la inquietante isla de Cozumel. De nuevo en alta mar, navegamos hasta alcanzar el puerto de Campoche,
donde los nativos al divisarnos, con grandes gritos y gestos amenazantes, se aprestaron para el combate. Con mucho esfuerzo, y con todos prestos a echar mano a las armas, nuestro intérprete consiguió convencerles de que tan solo veníamos a comerciar y a aprovisionarnos de agua. Más poco pudimos comerciar pues no tenían oro. Como nuestro capitán no quería que se repitiera lo de Cozumel, allí mismo mercadeó para que les permitieran llenar los odres con agua. El jefe del poblado consintió, a cambio de unas cuentas de cristal, que ellos usaban como monedas, se hizo el trato. Pero tan pronto como llenamos los odres, sus rostros comenzaron a mudar, dibujándose una mueca hostil en todos ellos y urgiéndonos firmemente para que abandonásemos la isla. Y, por más que nuestro intérprete trató de hacerles entender que precisábamos un día más para cargar y preparar la embarcación a fin de partir, no concedieron, y sin más, tuvimos que marchar para la costa, eso sí, muy alertas ante cualquier argucia de los nativos. Esta vez, tuvimos que montar el campamento en la misma playa, pues no había un promontorio adecuado para tal menester. Muchos soldados, supervivientes de la última batalla, yacían tumbados al raso, asidos a sus armas, con los ojos totalmente abiertos e inyectados en sangre, esperando lo que estaba por venir. Mientras, algunos de los soldados restantes, que se acababan de embarcar, les miraban descreídos. Los nativos parecían ser amistosos. Así que, poco a poco y despreocupados, se entregaron a los brazos de Morfeo, pues el día por venir sería azaroso y precisaban reponer fuerzas. Y así pasó cada cual la noche hasta que, el silencio del amanecer fue abruptamente golpeado por el estruendo de tambores indígenas y el ulular de flechas cortando el aire. Los guerreros nativos, envueltos en una ferocidad ancestral, descendieron sobre nosotros con furia desatada. Las flechas, como lluvia de dardos envenenados, encontraron sus blancos con precisión mortal, hiriendo gravemente al capitán Grijalva y a varios de nuestros valientes compañeros. La batalla se desencadenó en un caos frenético, con el estrépito de las armas resonando en cada rincón de la playa. Nosotros, aunque superados en número, luchamos con la bravura propia de quienes ya habían aceptado la muerte. Sin embargo, la embestida implacable de los nativos y la devastadora lluvia de proyectiles nos hicieron comprender la imposibilidad de mantenernos en tierra firme. El capitán, gravemente herido, a pesar de la sangre que manaba de su boca, encontró las fuerzas para ordenar retirada a las naos. Cubriéndonos desesperadamente unos a otros, para no ser abatidos o, lo que es peor, llevados aún vivos ante sus ídolos y sufrir una muerte terrible, ganamos las chalupas en aquel mar que, pareciera ansiar tragarnos hacia su negro abismo. El capitán Grijalva, aunque herido una vez más y debilitado, mantuvo su tempel de acero mientras daba la orden de zarpar, dejando atrás una playa teñida de sangre y el eco de un enfrentamiento que, aunque breve, quedaría grabado en la memoria de todos nosotros para siempre. Y así, proseguimos nuestro viaje por la amenazante costa hasta llegar a las orillas de un imponente río, al que decidimos llamar Río de Grijalva, en honor al valeroso capitán que lideraba nuestra expedición. Pero la alegría del descubrimiento pronto se vio empañada por la sombría amenaza que nos aguardaba en las riberas. Al despuntar el alba siguiente, y dirigir nuestra mirada hacia las orillas, nos encontramos con la que podría ser nuestra última aventura si Dios, nuestro Señor, no nos auxiliaba. A ambos lados del río se había congregado una multitud de furiosos guerreros, armados con arcos tensos, flechas afiladas y lanzas relucientes, dispuestos a acabarnos en cuanto pusiéramos un pie en la arena. Era como si sus perversos demonios hubieran corrido la voz de que llegábamos a sus costas. De otra manera, ¿por qué encantamiento estaban ya pertrechados y apercibidos para nos poner fin? Contamos varios el número de guerreros y todos coincidíamos en que eran obra de 5.000 hombres listos para arrasarnos. Era un espectáculo imponente, y esta vez, todos bien creíamos que nos habían de matar por muy bravamente que arremetiéramos. El capitán Grijalva, al divisar la numerosa congregación indígena en las orillas del río, decidió mantener a nuestra tripulación a bordo de los navíos hasta que, con el intérprete, hacerles, una vez más, entender que veníamos a comerciar. Finalmente, un grupo de 20 indígenas aceptó el desafío, abordando una canoa y dando muestras de su valor, remaron hasta la nao capitana. Desde la nao, el capitán, a través de nuestro intérprete, les ofreció trocar nuestras mercancías por oro y así, tenerlos por amigos para que les diéramos a entender quiénes éramos y de dónde veníamos. Los nativos, con curiosidad y cierta desconfianza, aceptaron la propuesta, y al día siguiente, regresaron con algunas joyas de oro que rescatamos con nuestras mercancías marcando así, el inicio de un primer encuentro pacífico entre dos mundos que, aunque diferentes, estaban destinados a mezclarse.
Dejándoles como amigos, nuestra flota se hizo a la vela y navegamos hasta alcanzar una bahía que nombramos la Bahía de San Juan. Sin quitar ojo a la densa selva, descendimos de los navíos con cautela, conscientes de la facilidad con que mudaban de intención los nativos de aquel nuevo mundo. Pronto se acercaron lugareños y con la prudencia que la situación requería, nos dirigimos a ellos a través de nuestros intérpretes, presentando nuestras mercancías como un gesto de amistad y respeto. Los nativos comenzaron tímidamente a traer consigo algunas piezas de oro y tejidos, como dando a entender su buena disposición. Algo más relajados, departimos todo el resto del día con ellos pero, como ya sabíamos sus costumbres, esa misma noche embarcamos y tornamos para dar cuenta a Diego Velázquez de todo lo acontecido. El codicioso e infame Diego Velázquez. Una vez allí, el gobernador Diego Velázquez mostró enojo por la poca cantidad de oro que habíamos obtenido. A punto estuve, amigos míos, de desenvainar mi espada y ensartarlo allí mismo, en memoria de los valientes que habían dado sus vidas por cumplir con la misión. Velázquez, ansiando nuevas riquezas, nos dio a conocer que se iba a preparar una nueva armada. Fue esto quizá lo que paró mi brazo, pues no quería truncar la expectativa de enrolarme en esa nueva aventura. Y esta vez, quería encabezarla. La situación no era fácil, amigos. Velázquez, vanidoso como era, no confiaba en mí para liderar esta nueva empresa, pues ansiaba para él toda la gloria y poder. Pero cuando le propuse financiar casi la totalidad de la armada con mis propios recursos, movido por el celo para servir a sus reales altezas, quiso aprovecharse de mi generosidad y terminó por aceptar mi propuesta. Al fin y al cabo, él era el gobernador, por tanto, ¿quién quedaría con la fortuna y la fama? En pocas semanas estaba todo dispuesto pero, Velázquez parecía presto a cambiar de parecer, y con todo pagado por mí, nombrar a otro capitán. No había tiempo que perder, tenía que adelantarme a sus planes así que, embarqué a los 400 hombres de guerra en las 10 carabelas, como el que hace un simulacro, y di la orden de zarpar. Ante la mirada atónica de Diego Velázquez. El gobernador Velázquez comenzó a dar voces para detener la expedición pero, su figura se empequeñecía más y más a medida que el viento hinchaba nuestras velas. Yo, Juan Sebastián Elcano. Magallanes y la primera vuelta al mundo. Por Roberto González Fernández. Nota del autor. Esta novela histórica te llevará a lo más profundo de la épica expedición que cambió para siempre el curso de la humanidad. Desde las primeras páginas, Elcano, tu guía y narrador, te llevará de la mano a través de los mares inexplorados, las traiciones ocultas y las hazañas más heroicas, como si estuvieras leyendo su propio diario secreto. A través de sus ojos, sentirás la intensidad de cada tempestad, el dolor de cada pérdida y la gloria de cada victoria. Serás testigo de las intrigas que amenazaron con desbaratar la expedición, de los enfrentamientos con culturas desconocidas y del sacrificio supremo de hombres que, liderados por Fernando de Magallanes, se atrevieron a desafiar los límites del mundo conocido. Descubre la verdad detrás del mito, esta historia no solo es una celebración del coraje y la tenacidad, sino también un retrato íntimo y humano de los hombres que navegaron más allá del horizonte, cambiando para siempre el destino del Imperio español. Si eres amante de la historia, la aventura y el legado del Imperio, esta novela te transportará a una de las gestas más extraordinarias jamás contadas. ¿Estás listo para navegar hacia lo desconocido junto a Elcano? La epopeya de Juan Sebastián Elcano. En una taberna oscura y bulliciosa de Sevilla, el aire está cargado con el olor a salitre y vino barato. La madera cruje bajo los pies de los marineros, curtidos por el sol y el mar, que llenan el lugar. Súbitamente, se escucha el golpe de una jarra de vino contra una de las desvencijadas pero robustas mesas. Una imponente figura se recorta entre la enrarecida atmósfera de la taberna, mientras un corro de pupilas inyectadas en vino y ron se clavan en él. Escuchadme todos, la mayoría ya me conocéis, soy Juan Sebastián Elcano. Dejad amigos que os relate, desde el principio y sin perder detalle, como apenas 20 hombres, más muertos que vivos, de casi 300 que principiamos, conseguimos volver con vida, del más peligroso viaje que jamás haya osado alma mortal. El tiempo se detuvo, todos quedaron pasmados, ansiosos por escuchar, de boca del mismo Elcano, la mayor aventura que hayan osado los hombres. Todo comenzó en el verano de 1519. El turco había cortado la ruta por tierra hacia la especiería y los portugueses habían encontrado un paso por mar, rodeando África. Sus majestades la reina Juana de Castilla y su joven hijo, el rey
Carlos I de España y V de Alemania, estaban al frente de nuestro imperio, en plena expansión. Un marino y militar portugués, de nombre Fernando de Magallanes, había propuesto a su rey una ruta alternativa para llegar a las Islas Molucas, pero, por más que lo había explicado, su propuesta y persona fueron despreciadas. Al parecer, el tal Magallanes, dolido por tan reiteradas afrentas, se había presentado ante nuestro rey Carlos, para ofrecerse a comandar el descubrimiento de una nueva ruta hacia la especiería. Decía haber estudiado los cálculos del almirante Cristóbal Colón y corregido sus errores. Afirmaba que, navegando hacia el oeste, se encontraba un paso que daría acceso a su majestad a las Islas Molucas. El mismísimo Hernán Cortés estaba a punto de iniciar su descubrimiento y conquista del Imperio Mexica. España rebosaba de audaces descubridores del Nuevo Mundo, y tras la aceptación del plan de Magallanes por parte de nuestro rey, el emperador Carlos, me dispuse a formar parte de tan temeraria expedición. La aventura me emocionaba, pero no me fiaba de ese portugués, y no era el único. Nuestra expedición constaba de casi 300 hombres, entre marineros, oficiales, soldados y otros tripulantes. La mayoría de nuestros efectivos eran españoles de la península, pero también contábamos con marinería de varios lugares del imperio y de otras naciones. Además, teníamos un intérprete malayo llamado Enrique, y lo que más nos inquietaba, unos 30 portugueses. Hijos de la única potencia mundial que nos hacía sombra. Nos embarcamos con provisiones para 2 años. Llevábamos mucho vino, que para nosotros era como el fuego que nos mantenía en marcha. Además, cargamos galletas, harina, queso, arroz, legumbres, carne de membrillo, miel y algunos animales vivos, como vacas y cerdos. También llevábamos una gran cantidad de baratijas, cuentas, collares, telas de colores chillones y espejos, preparados para intercambiar con los indígenas que pudiéramos encontrar en nuestro camino. Ahora, dejad, amigos, que os haga una pequeña confesión. Antes de embarcarme en esa expedición, había tenido problemas con la justicia porque vendí mi barco a unos genoveses. Me había enrolado en la expedición, no solo para enmendar mi falta, sino también para formar parte de una aventura que cambiaría el mundo. La partida de Sevilla. Todos en la taberna advirtieron que, Elcano no solo estaba narrando su admirable epopeya, sino que, la estaba volviendo a revivir. Partimos de Sevilla en agosto de 1519, cuando la ciudad aún despierta bajo la pálida luz del amanecer, con los sonidos de los barcos preparados para zarpar resonando en el aire. Las velas de nuestras 5 naves se alzan imponentes contra el cielo, listas para recibir los vientos que nos llevarán a través del inmenso Atlántico. El descenso por el río Guadalquivir es todo un espectáculo. Las orillas están abarrotadas de curiosos, familiares y amigos que vienen a despedirse, conscientes de que muchos de nosotros no regresaremos. Los gritos de ánimo y las oraciones se mezclan con el ruido de las maniobras de los marineros, que trabajan con precisión para guiar nuestras naos por las aguas tranquilas del río. Alrededor, todo es júbilo, pero nosotros ni siquiera sabemos qué rumbo y ruta vamos a tomar, es más, ni siquiera tenemos la certeza de que exista la endemoniada ruta. Todos, marineros, soldados y oficiales, llevamos a cabo nuestras tareas como parte de un mecanismo perfectamente ajustado, al tiempo que vamos inmersos en nuestros pensamientos. Nuestras familias, el temor a lo desconocido, nuestras esperanzas de prosperidad. Observo a Magallanes, atento a todo, dando órdenes sin descanso, sin permitir la más mínima indisciplina, como si intuyera que, al menor error, su capitanía iba a ser puesta en entredicho. No me equivoqué al juzgarlo como un militar extremadamente aferrado a la disciplina, no es de los que dejan pasar la más nimia insubordinación. Fernando de Magallanes ha sido naturalizado como súbdito de Su Majestad Católica, el Rey Carlos, en 1518, tornándose en uno de los nuestros, pero, a pesar de esto, la mayoría le seguimos viendo con recelo por su origen portugués. Además, digamos que su carácter huraño y autoritario, no le granjea el favor de la tripulación. El Rey Carlos I ha decidido nombrar a Juan de Cartagena como supervisor para vigilarle de cerca. Aunque oficialmente Magallanes tiene el mando, en la práctica, debe rendir cuentas a Juan de Cartagena. Al llegar a Sanlúcar de Barrameda, se hace evidente que nuestra partida será más compleja de lo esperado. Magallanes y el resto de oficiales deciden demorar un mes en este puerto no solo para completar los preparativos finales, sino también como una estrategia deliberada para despistar a los espías portugueses que nos acechan, siempre atentos a cualquier oportunidad para sabotear nuestros planes. Durante nuestra estancia en Sanlúcar, los de la tripulación somos asediados por todo tipo de inquietantes insinuaciones.
Los rumores sobre los verdaderos planes de Magallanes, las tensiones entre nosotros y la desconfianza hacia los portugueses crecen día tras día. El liderazgo de Magallanes se ve continuamente puesto a prueba, y la figura de Juan de Cartagena como supervisor añade más leña al fuego de la desconfianza. Las disputas son constantes. Uno de los temas más candentes es la ruta que seguiremos. Magallanes insiste en mantener el curso hacia el sur para encontrar el ansiado paso hacia la especiería. Pero muchos de nuestros oficiales españoles, acostumbrados a rutas más convencionales y menos arriesgadas, se muestran escépticos. Juan de Cartagena, en particular, cuestiona abiertamente las decisiones de Magallanes en todas las reuniones. Cada objeción es recibida por el portugués como una nueva humillación. Al presenciarlo, me pregunto cuánto tardará en prender la corta mecha del capitán. La asignación de raciones y suministros es también motivo de controversia. Magallanes, meticuloso en su planificación, establece cuotas estrictas para asegurarse de que tengamos suficiente para el largo viaje. Sin embargo, algunos marineros y oficiales, acostumbrados a una mayor cantidad de rancho, se oponen airadamente a estas restricciones. Por su parte, Cartagena no duda en utilizar a estos descontentos a su favor, acusando a Magallanes de ser demasiado severo y desconfiado. Se está generando una inconmensurable tormenta, y cuando estalle, habrá que saber en qué lado de las naos apostarse. Los rumores sobre su posible traición se propagan rápidamente, sembrando el temor y la desconfianza. En una ocasión, Cartagena insinúa que Magallanes podría estar llevando a la expedición a una trampa portuguesa. No tengo más que mirar el iracundo rostro del capitán para darme cuenta de que, su paciencia, se está agotando. Ambos se miran retadores, no hay más palabras, lo cual es el peor de los presagios. Por si esto fuera poco, durante las noches en Sanlúcar, las tensiones a menudo se convierten en confrontaciones abiertas. En una taberna, un grupo de marineros discute acaloradamente sobre la capacidad de Magallanes, les veo mentar a las madres de sus contrarios, llegando casi a los golpes antes de ser separados. Me pregunto si esta expedición llegará a partir siquiera. Magallanes, aunque intenta mantener la disciplina, no puede ignorar la creciente división entre sus hombres. Finalmente, la presencia de espías portugueses en Sanlúcar solo complica más las cosas. Los rumores de sabotajes y conspiraciones son frecuentes, y cualquier contratiempo menor es rápidamente atribuido a un acto de traición. Magallanes, vigilante y cauteloso, se esfuerza por asegurar que los preparativos se completen sin problemas. Con todo esto, la presión y el estrés se marcan en su rostro y sus órdenes son cada vez más cortantes. La combinación de todas estas tensiones hace que cada día en Sanlúcar sea una prueba de fuego para Magallanes. La presencia de Juan de Cartagena, cuestionando y socavando sus decisiones, no consigue más que avivar las llamas de la discordia, dejando claro que, aunque aún no hemos zarpado, ya estamos en medio de una tormenta. Finalmente, el 20 de septiembre de 1519, con el alba apenas despuntando, partimos de Sanlúcar de Barrameda lanzando salvas de artillería. Las velas se despliegan, y los barcos comienzan a moverse en una sincronía perfecta, maniobrados por nuestros hábiles y experimentados marineros. El primer tramo, hasta las Islas Canarias. Nuestro primer destino son las Islas Canarias. A medida que nos acercamos, el paisaje se transforma en una vista impresionante de montañas volcánicas y verdes valles que se alzan desde el océano azul profundo. Las Canarias, con su mezcla de vegetación tropical y terrenos áridos, nos ofrecen un respiro después de días de ajetreada navegación. Además, posiblemente va a ser la última tierra que pisemos hasta que, con la ayuda de Dios, nuestro Señor, logremos llegar al Nuevo Mundo sanos y salvos. Al arribar al puerto de Santa Cruz de Tenerife, el bullicio de la ciudad portuaria nos recibe con su animado mercado, donde se comercia con productos traídos de todas partes del imperio. El aire está impregnado de los aromas de especias, frutas frescas y pescado recién capturado. Los habitantes de la isla, acostumbrados a la llegada de expediciones, observan la arribada de nuestras 5 audaces naos, con el orgullo de quien se siente parte de una gran potencia mundial. Durante nuestra breve escala en las Canarias, el reabastecimiento se lleva a cabo con eficiencia. Nuestros marineros trabajan arduamente descargando barriles vacíos y llenándolos de agua fresca, mientras otros se encargan de cargar todo tipo de víveres que complementarán nuestras raciones. La actividad incesante en el puerto se desarrollaba bajo el sonido de fondo de las voces de los comerciantes que ofrecen sus mercancías. Sin embargo, la armonía de la escala pronto se ve perturbada por las tensiones internas de la tripulación.
Las diferencias entre nosotros y los portugueses empiezan a manifestarse con mayor intensidad. Las rivalidades y desconfianzas que habían comenzado en Sanlúcar de Barrameda, ahora se multiplican en discusiones abiertas y miradas de desdén. Magallanes, consciente de que estos desacuerdos podían poner en peligro la misión, ejerce un control férreo para evitar que los conflictos estallen en violencia. Hacia lo desconocido. Tras una breve estancia en las Canarias, nos dirigimos hacia el suroeste, buscando los vientos alisios. Nada más salir, las tormentas azotan nuestras naves con furia, poniendo a prueba la resistencia de nuestros barcos y la pericia de nuestros marineros. Tan solo salimos del temporal para ser castigados por un sol abrasador. Lo único que no nos abandona, ya bajo el frío vendaval, ya bajo el inclemente astrorrey, es el lacerante viento de ultramar. Nuestras manos encallecidas y nuestras pieles ya quemadas son tan solo la antesala de lo que nos espera. Únicamente las noches nos dan algo de reposo, pues suelen estar calmas y despejadas. Absortos, observamos las estrellas que se despliegan sobre nosotros como el mapa de un enigma ancestral. La tormenta de la discordia. Las primeras dificultades. El siguiente alba nos trae, de nuevo, vientos de desconfianza. Magallanes no manda virar hacia el oeste. Las horas pasan y continuamos rumbo sur, internándonos más y más en la ruta portuguesa que baja por la costa africana. Cartagena le exige una explicación y exhorta para que vire, de una vez, hacia el Nuevo Mundo. Ante esto, Magallanes da la callada por respuesta y mantiene rumbo sur. Toda la expedición es una Santa Bárbara a punto de estallar. Los rumores de que Magallanes nos está burlando para entregarnos a los portugueses se hacen más creíbles y vuelven a azotar a toda la tripulación. Han pasado varios días y estamos al borde del motín. Al nuevo alba, por fin, el capitán Magallanes da la orden de virar hacia el oeste, aunque para ese entonces ya estamos bastante más al sur de la ruta habitual. Ante la pertinaz insistencia de Juan de Cartagena, el enviado del rey, y otros capitanes, Magallanes, incomodado por tanto requerimiento, revela o, quizá debería decir, escupe por su iracunda boca, que el motivo de bajar tanto al sur es para evitar una más que previsible emboscada portuguesa. Pues, a buen seguro, nos han estado esperando en algún punto de la ruta habitual. Las miradas de Cartagena y Magallanes echan más chispas que una descarga de fusilería. Para poner aún más en entredicho la ruta que Magallanes ha decidido, nuestro avance se ralentiza al poco de virar. La ausencia de viento da un descanso a nuestros cuerpos pero inquieta nuestros espíritus. Estamos en medio de las temidas calmas marinas, las cuales pueden detener hasta la muerte a la más soberbia flota. Nuestras reservas de agua son suficientes para cruzar el océano pero, si nos demoramos mucho más de lo previsto en alcanzar el Nuevo Mundo, nos quedaremos sin agua y estaremos lejos de cualquier socorro por navegar fuera de las rutas de navegación habituales. Cada nudo de avance que pierden nuestras naves, se atan las entrañas de toda la angustiada expedición. Nuestros peores presagios se han hecho realidad. Llevamos 20 días atrapados con vientos contrarios que nos obligan a arriar las velas para evitar retroceder. La falta de avance y las difíciles condiciones del mar solo agravan el descontento de la tripulación. Estamos detenidos en medio del océano, con las provisiones agotándose día tras día. En ese clima de expectación, muchos dicen: ¿qué más necesita Cartagena para dar un golpe de mano? Si nos demoramos más en virar hacia las Canarias moriremos de sed. Cartagena, armado con sobrados motivos, sabe que es llegado el momento de poner en su sitio a ese portugués. El Consejo de Capitanes. El estado de ánimo a bordo se deteriora aún más, todo está a punto de irse a pique, y Cartagena fuerza la situación para que se convoque un Consejo de Capitanes. Es en este consejo, realizado durante una de las calmas más intensas, donde la tensión entre Magallanes y los de Cartagena finalmente explota. Juan de Cartagena, el enviado por el rey, se encara con Magallanes asediándole con todo tipo de reproches y menosprecios. La situación escala rápidamente, llegando a un punto en el que la furia es tal que Magallanes desata toda la inquina que ha estado tragando. Con voz atronadora aunque jadeante, ordena que se le pongan grilletes a Juan de Cartagena, declarándole preso. Esta decisión nos sorprende a todos y nos deja en un estado de asombro y estupefacción. Nunca hubiéramos pensado que, el portugués, tuviera la osadía de mandar arrestar al enviado del rey. Nuestras naves están atrapadas en mitad del océano pero, nosotros nos sentimos aún más presos y a la deriva. Nadie sabe qué va a ocurrir en el siguiente instante, el futuro de nuestra misión se tambalea como los frágiles cascarones en los que navegamos.
El arresto de Cartagena. El arresto de Juan de Cartagena ha conmocionado a toda la expedición. Cartagena, enrojecido por la ira y la humillación, es trasladado a la bodega de la nao donde, a partir de ahora, estará prisionero. La decisión de Magallanes ha creado un mortal abismo entre él y el resto de los capitanes españoles. La travesía tras el arresto del enviado del rey deriva en más intrigas soterradas que Cartagena continúa alimentando desde su prisión. Nuestra flota, atrapada en mitad del océano, continúa enfrentando vientos contrarios y exasperantes calmas que amenazaban con convertirnos a todos en un puñado de esqueletos, tripulando unas naos fantasmas, como las de las terroríficas historias que se cuentan entre los lobos de mar. Tras varios días de desesperación, los vientos vuelven por fin, pero los negros nubarrones que se ciernen sobre nosotros no presagian nada bueno. Nunca había visto tan furiosos vientos. Arriamos nuestras velas, pero, aún así y a pesar de estar ya plegadas, muchas son desgarradas. La lluvia no cesa y las acechantes olas barren la cubierta a la caza de los desventurados que bajen su guardia. Nuestras naos son zarandeadas sin compasión y todos tememos que los escasos centímetros de madera que nos separan del inclemente abismo acaben por quebrarse, poniendo fin a nuestras vidas y esperanzas. Ya es noche cerrada y la tempestad parece dispuesta a aplastarnos contra el fondo para que no quede memoria de nuestra gesta. La mayoría rezamos y nos refugiamos en nuestros pensamientos con nuestras familias, mientras preparamos nuestras almas para reunirnos con el Creador. Súbitamente una luz se posa en lo más alto del palo mayor. Es la luz de San Telmo. Todos pedimos a Dios. ¿Será verdad que nuestras plegarias han sido escuchadas? Recuperando la esperanza, vemos cómo la tempestad comienza a amainar, sucumbiendo bajo la manta protectora de nuestro Señor. Entre vítores y aleluyas, nuestra expedición continúa su avance. Todos rogamos a Dios para que aplaque las inmisericordias furias marinas hasta que arribemos a tierra. Aunque nuestro ánimo está alto, nuestros víveres parecen evaporarse con cada jornada que pasa, pues, aunque cargamos provisiones para 2 años, la mayoría ha comenzado a pudrirse. Además, el agua es lo primero en agotarse en tan largas travesías. Aún así, contamos con el vino, que aún es abundante, y el duro bizcocho que mojamos en él, para mantenernos hasta tocar tierra. Con cada palabra, el cano parece sumergirse más y más en su aventura. Estas salen de su boca como si estuviera, de nuevo, sobre una de las precarias naos. Ya estamos en octubre, y la travesía se ha convertido en una prueba constante de resistencia y paciencia. La marinería se enfrenta a una situación cada vez más precaria. Las provisiones comienzan a escasear, y el ánimo de la tripulación, una vez lleno de promesas y esperanza, se encuentra al borde del desánimo. Cada día es una lucha por mantener la moral alta y la cohesión dentro de la flota, mientras las tensiones con Magallanes no hacen más que aumentar. Estamos atrapados en las luchas de poder entre Cartagena y Magallanes. No obstante, muchos tenemos mayor preocupación por el temor a que se agote el poco agua que nos resta que, por sus mundanas intrigas. A finales de noviembre, una tenue sombra en el horizonte nos revela que estamos avistando la costa de Brasil. Sin embargo, no podemos dejarnos llevar por el entusiasmo, pues esa región está bajo dominio portugués según el Tratado de Tordesillas. El riesgo de ser apresados por los portugueses puede más que nuestra extrema necesidad de tomar tierra para hacer aguada. Seguimos paralelos pero alejados de la costa que se dibuja en el horizonte, como llamándonos. Nosotros, desde la borda, la vemos pasar, tan cerca y tan lejos al mismo tiempo. No tenemos más opción que seguir adelante, alejándonos de las aguas controladas por el enemigo. Aunque, la necesidad, pronto nos va a obligar a tomar tierra en dominios portugueses. Nota. En el año 1519, el territorio que hoy conocemos como Brasil ya era conocido por los europeos, especialmente los portugueses, quienes habían llegado allí en 1500 bajo el mando del explorador Pedro Álvarez Cabral. Sin embargo, el nombre Brasil no estaba completamente asentado y el país no existía como una entidad política unificada. El nombre Brasil proviene del palo Brasil, un árbol que produce un tinte rojo muy valorado en Europa. Los portugueses comenzaron a referirse a la región como Terra de Santa Cruz, Tierra de la Santa Cruz, y más tarde como Terra do Brasil, Tierra del Brasil, debido a la abundancia de este árbol. Así que, aunque en 1519 no existía un país con el nombre de Brasil tal como lo conocemos hoy, la región ya estaba identificada por los europeos con el nombre de Brasil, derivado del valioso palo Brasil que se encontraba en abundancia allí.